Se me acabó el spot. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro de Estudios Nomáticos de la Fundación Orahaim. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes una vez más. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Tenemos, como siempre, el gusto de tener en la sala al Rabino Asher Kakua con el curso del Pirkei Avot. Así que vamos a darle continuidad a nuestra clase. Como siempre, les agradecemos la participación, la asistencia a todos los que nos siguen en esta clase, que han estado pendientes de este curso durante ya más de un año que llevamos, que gracias a Dios, bueno, hemos continuado con este proyecto. Cámaras encendidas, micrófonos apagados, es importante. También les agradeceré mucho que cuando entren a la sala revisen que su micrófono esté apagado, porque es muy común que de repente entran y entramos con el audio y entramos con mucho audio de ambiente y se interrumpe ahí medio la clase, o también lo habilitamos sin querer y no nos damos cuenta y ya estamos escuchando la conversación que tienen. Entonces tengan mucho cuidado con ello, ¿de acuerdo? Sin más preámbulo, le doy las cámaras y los micrófonos a nuestro querido Rap. Adelante, Rap, bienvenido. Sí, gracias Israel, gracias a todos nuevamente por estar acá, bienvenidos también. Baruch Hashem, seguimos con nuestro estudio de la enseñanza de este libro, la verdad que tiene muchísimas cosas buenas para la vida práctica, consejos. Y bueno, vamos a continuar con la Mishnah número 7. Estamos en el capítulo 2, Mishnah número 7. Creo que de pronto vamos a ver esta Mishnah en dos clases. Eh, pero bueno, la Mishnah número 7 dice algo bastante interesante. Dice, él mismo decía, está hablando de Hillel, el sabio que venía hablando en la misión anterior también, y dice, él mismo decía, cuanta más carne, más gusanos, cuanta más riqueza, más preocupación, cuanto más mujeres, más hechicería, cuantas más criadas, más lujuria, cuanto más criados, más robo, cuanto más estudio, más vida, cuanto más enseñanza, más ciencia, cuanto más consejos, más razón, cuanta más justicia, más paz. El que adquiere buena fama, la adquiere para sí mismo, el que adquiere la ciencia de la Torá, adquiere la vida eterna. Entonces, esta es la Mishnah que vamos a ver hoy. Como vemos, empieza hablando de ciertas cosas que le causan daño al hombre y la otra parte de la Mishnah empieza hablando de las cosas que benefician al hombre, las cosas que le traen precisamente un bien. Bienvenido a todos los que están saludando por el chat también. Entonces, vamos a hablar hoy primeramente, si nos alcanza el tiempo, Besat Hashem, de esta primera parte, de estas cosas que el sabio enumera aquí y que causan daño a la persona, al ser humano. Por ejemplo, el primer dicho que dice, cuanto más carne, más gusanos. Pues podemos entenderlo de manera sencilla, literal, pues que una persona de pronto, pues que se engorda, digamos, de alguna manera, entonces obviamente va a haber más gusanos en su tumba, etcétera. Yo creo que eso es muy fácil de comprender, pero el sabio de la Mishnah tal vez quiere enseñarnos algo más profundo, más allá de eso. No es solamente decir que entre más carne, más gusano, porque es algo casi que obvio, podríamos decir. Entonces, ¿qué será lo que el sabio nos quiere decir acá? Precisamente estas primeras partes de la Mishnah habla de decisiones, vamos a decirlo así, que una persona decide hacer o tomar tal o cual camino y precisamente qué le va a producir, qué mal produce esas decisiones. Entonces, es importante saber dónde ponemos nuestras intenciones, dónde ponemos eh, sí, nuestra cabana. Hay cosas que podemos hacer, como estamos hablando si hablamos de carne, hablamos entonces de comer y beber. Entonces, podríamos pensar que esto es malo. No, ya lo hemos hablado, Hasidut habla muchísimo sobre esto, el Tania también habla sobre esto, y que incluso una persona puede comer cosas de manera permitida, pero puede hacerlo a veces con glotonería o una manera muy, digamos, enfocada a la carne, entre comillas, es decir, al cuerpo, a todo lo que son estos apetitos físicos. Entonces, esta primera parte, digamos, nos enseña la importancia que es la intención de las cosas. Tenemos no solamente que hacer las cosas que nos benefician, comer al cuerpo le hace bien, pero también debe haber una intención en eso. Vamos a ver que precisamente el sabio de la Mishnah, Hillel, él a veces, el Tania lo menciona también, cuando dice que iba a alimentar su cuerpo, él hablaba como si fuera en tercera persona, decía,
voy a alimentar al pobre, le llamaba al cuerpo así. Entonces, como quien dice, es un vehículo, es importante el cuerpo, pero él le decía al pobre como que, bueno, hay que darle combustible al cuerpo y eso es importante, obviamente, pero como quien dice, su intención era utilizar su cuerpo para el servicio a Hashem, precisamente, y eso es lo que siempre nos enseña Hasidut, el tema de utilizar la materialidad para servirle a Hashem, o sea, con una intención, lo que decimos Leshem Shamayim, o en aras de la misma, en aras de servir al Creador. Entonces, ahí eso como que cambia todo el asunto. Entonces, esta primera parte nos habla sobre las consecuencias de nuestras elecciones. No debemos dudar en rechazar lo que realmente no es digno de interés, es decir, las futilidades, las cosas vanas a las que la mayoría de la gente le da tanta importancia. En eso es algo que todos los escritos, incluso las leyes del Shulchan Aruch nos enseña. Nosotros no vamos como la mayoría. También podemos decir que por extensión, los justos de las naciones tampoco van como la mayoría, porque están siguiendo un camino que mucha gente ve a veces extraño o deja prácticas que de pronto otras personas no entienden por qué ya se comporta de otra forma. Entonces, eso es el tema de decidir y no ir en aras de el gentío, como dice aquí el comentario, en aras de lo que dice la mayoría, sino precisamente debemos examinar y estimar en mucho lo que tiene verdadero valor, aunque veamos que la gente lo deja de lado. Hay cosas que son muy valiosas, como también Gilel enseña en la Gemara, que este mundo es un mundo de mentiras, de falsedad, se refiere a que precisamente en este mundo las cosas se presentan de manera contraria. Por ejemplo, los justos precisamente a veces son, sufren o de pronto no son exaltados, y en cambio se exalta al malvado, a la gente que no se comporta bien. Entonces, aquí es ir a favor o en pos de aquello que precisamente es benéfico y no necesariamente esto va de acuerdo a lo que la mayoría de la gente ve como benéfico. Entonces ahí nosotros tenemos que mirar realmente qué es lo que nos conviene, no es del aspecto egoísta, sino el aspecto de aquello que nos beneficia, que nos acerca al Creador. Entonces, la vida de la mayoría de la gente gira en torno a esta preocupación, a estas cosas que generalmente la materialidad, hablamos del dinero, o en este caso hablamos de la carne, vamos a hablar de quien aumenta, como dice aquí, cuanta más riqueza, más preocupaciones, también vamos a hablar de esa parte que también hace alusión a la materialidad. Entonces, es cierto que el deseo de proteger la vida y la salud proporcionándole al cuerpo lo que necesita para subsistir está justificado. Es cierto que necesitamos alimentarnos bien, es cierto que necesitamos tomar lo que sea necesario, es cierto que tampoco es malo tomar un poco de vino. De hecho, el Talmud dice que la carne y el vino alegran el corazón del hombre, o sea, no está mal que una persona tome un poco una bebida alcohólica, comparta con la familia en un momento ameno. Entonces, estas cosas no están mal, ya, no están mal, pero cuando la Mishnah dice cuanta más carne, es decir, cuando se desvía, se desbalanza, se desbalancea, perdón, o se tuerce la idea de darle al cuerpo lo necesario, entonces se vuelve ya un tema más enfocado a, como decíamos, a la gula o los placeres, o etcétera. O sea, ya no vamos solamente con la intención de darle lo necesario al cuerpo, sino que en un momento se perdió la intención y ahora es solamente enfocado al placer del cuerpo. Ya, como decíamos, el placer no es malo, pero cuando la balanza se desequilibra, aquí hay un problema. Y esto es lo que, digamos, es cierto que es justificable que nos preocupemos por nuestra salud, por cuánto comemos, qué tomamos, pero importante que esa balanza no se desequilibre y entonces la persona sucumba, por decirlo así, a, a los placeres del cuerpo de esa manera desequilibrada. Entonces, hemos visto anteriormente en el capítulo precisamente cómo Hillel nos habla sobre eso, anteriormente cómo Hillel precisamente habla de su cuerpo como, se refiere a su cuerpo como el pobre, etcétera. Entonces, este punto aquí en la misión dice que incrementa ese, como quien dice, ese enfoque
hacia la carne, entre comillas, o sea, hacia la materialidad. Y es importante recalcarte que la materialidad no es un problema, no es como las religiones ven a veces el tema que dicen mundano como si fuera un pecado y entonces todo lo que son deseos del cuerpo fuera malo. No, estamos hablando de que lo malo es el desequilibrio. En el momento que se pierde el norte, se pierde el enfoque, pero el cuerpo tiene cosas que disfruta y que no está mal disfrutarlas mientras se haga de una manera correcta. O sea, eso es importante dejarlo claro porque no es como las religiones dicen, como si trataran de separar la materialidad o como si la materialidad fuera algo completamente dañino. No, el problema no es la materialidad, el problema es la intención que el hombre ponga o como decimos, el ideal que tenga el hombre en hacer las cosas, en cómo utiliza las cosas de este mundo. Ok, pero ¿a qué se refiere este tema entre el que multiplique la carne o entre más carne, más gusanos o se multiplican los gusanos? No solamente se refiere a el hecho de desbalancear esa balanza a favor del materialismo, sino también puede entenderse literalmente de la persona que come mucho, la persona que es glotón, que no se cuida también en lo que come. Eh, ¿A qué se puede entender el tema de gusanos? Entre más carne, más gusanos. Se puede entender a sufrimientos también. O sea, y es sabido eso. Sabemos que la comida es algo necesario, como ya estamos diciendo y como Gilles nos enseña, pero también mucha comida genera problemas. ¿Ya? Entre más carne, más gusanos, es decir, más sufrimientos también porque el cuerpo va a empezar a presentar muchos problemas, a veces con los órganos internos o precisamente si va acompañado, hablando aquí un poquitico de lo que hoy se conoce como sedentarismo, que es el tema de a veces de comer y poca actividad física. Eso incrementa los gusanos, es decir, incrementa los sufrimientos, incrementa los problemas a veces en las venas, etcétera, en el corazón, en el hígado. Entonces, es un tema de aquí, entendemos que la Mishnah nos está enseñando también a cuidar nuestra salud. Comer está bien, pero no de una manera que incrementemos, que la comida no incremente los sufrimientos o nuestros problemas de salud. Entonces, así se puede entender también. O como dice acá un comentario, dice el que vive demasiado bien y no trabaja bastante se parece a las vacas de Bashán y a los becerros cebados. Le forman toda clase de gusanos que acaban muy pronto con su organismo. Entiéndase, como decíamos, gusanos puede ser literal si quisiéramos mirarlo el tema de parásitos y cosas así. Es algo que normalmente siempre pasa en el ser humano. Pero también se está hablando a problemas, se está refiriendo aquí a problemas de salud, ¿ya? A problemas de salud. Básicamente lo que esta primera parte de la Mishnah nos dice, sobre todo cuando no hay una actividad física, cuando no hay un trabajo, cuando se habla, como lo decimos hoy en términos modernos, el sedentarismo, poca actividad física. Esto es un llamado a atención para todos en este tema de también dedicarle un tiempo a la actividad física, al ejercicio, no necesariamente físico-culturismo o algo así, obviamente, sino un ejercicio físico que nos ayude a mantener la buena salud. Eso es una manera de entender también lo que dice acá el sabio en la Mishnah. Eh, Acá dice también que el que busca exclusivamente o prioritariamente los goces terrenales, esto haciendo alusión a la carne, digamos, no solo pierde la capacidad de elevarse espiritualmente y arriesga la salvación de su alma, sino que tampoco alcanza lo que tanto ansía, es decir, el bienestar corporal, la salud y la fuerza. El exceso de carne contiene el germen que la destruye. Bienaventurado aquel que lo recuerda y que solo aspira a los bienes espirituales. Resumen, el equilibrio, como siempre, la Torah nos habla de eso, el camino del medio. Comer está bien, beber está bien, todo lo que el cuerpo necesita es bueno disfrutarlo también y satisfacer esas necesidades, pero con equilibrio y no que se pierda, digamos, el horizonte y se enfoque mucho en lo que es simplemente los placeres de la carne de una manera desenfocada. Eso es básicamente lo que dice esta primera parte de la Mishnah. Pero también
hay una segunda parte con respecto a esta materialidad y estamos hablando del dinero, ya la riqueza. Eh, y no solamente dinero, sino la manera que lo trae, como el que cuanto más riqueza, más preocupación. Es cierto que lo podemos ver de muchas personas, a veces empresarios o personas que han hecho mucho dinero, que eso les ha permitido lograr mucho dinero, a veces algunos de pronto de una manera no tan correcta en todo, pero sí es cierto que trae más preocupaciones, hay más personas a cargo, etcétera, etcétera. Entonces, deberíamos entender aquí de nuestra Mishnah que está mal entonces aspirar a de pronto tener un negocio propio y de pronto incluso que el negocio, hacer que el negocio crezca. Está mal aspirar entonces a tener de pronto algo de riqueza, de pronto no ser el más rico del mundo, pero tener algo que, digamos, un dinero que nos permita vivir no solamente cómodo, sino que también nos quede un poco de dinero, si llamamos riqueza. ¿Está mal eso entonces? Ya hemos hablado en otras clases y el mismo Shulchan Aruch lo trae, de que el problema es cuando se persigue el dinero. ¿Qué significa eso? Cuando la persona prácticamente es codiciosa, cuando no está conforme con lo que tiene. También vamos a ver otra Mishnah que dice quién es rico, aquel que es feliz con lo que tiene. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la riqueza no solamente a veces en dinero, sino una persona puede tener lo justo y necesario y es rico, es feliz con lo que tiene, es muy agradecido con el Creador. Entonces, vemos que el problema no es la riqueza y eso es lo que acá nos trae un comentario que precisamente nos indica que, eh, digamos, todo el que depende del oro y todo aspira a él. El deseo más ardiente de casi todos los mortales es precisamente desde el rey hasta el mendigo. Solo voy a cerrar el micrófono. Desde el rey hasta el mendigo es hacerse rico y disponer de una gran fortuna. Nuevamente vamos al tema de la kavaná, que decimos en hebreo, la intención. ¿Ya? ¿Con qué intención se hacen las cosas? El objetivo es, de una persona es, si el objetivo es hacerse rico, o como dice aquí, tener una gran fortuna, pues ese no es el objetivo. Ese es un objetivo bajo y al mismo tiempo un objetivo materialista. No está mal que una persona anhele mejorar su condición económica, pero no verlo como el objetivo, sino como verlo como un medio. ¿Ya? Es decir, perdón, una persona que de pronto quiere eh, hacer un negocio o empezar algo que le permita, perdón, le permita incrementar, digamos, un poco su dinero con tal de pronto de tener un poco más de tiempo de estudio Torah, en el caso de un judío que tenemos esa obligación de estudiar Torah. O, o de pronto uno pensar, si Hashem me bendice, si en este negocio me da bien, entonces voy a destinar tanto para ayudar a los necesitados, voy a destinar tanto para ayudar a los estudios de trato. O sea, hay una intención mucho más allá de alcanzar el dinero. O sea, ver el dinero como una manera de tener tranquilidad para pronto dar lo necesario a mi familia, para cumplir mis votos de pronto, que también hay muchos gastos, en el caso judío hay muchos gastos con festividades, cosas de misbah. Entonces siempre se nos hace bastante necesario el dinero. Un segundito, perdón, ya regreso. Ya regresé. Perdón que me dio como una tos. Entonces estaba diciendo que sí se necesita. Hay quien, eh, hay quien dice que la vida judía es costosa y podríamos decir, sí, es una realidad que se necesita dinero. Viene ahorita la festividad de Sukkot, hay que comprar entonces las especies, eso cuesta algo de dinero. Un talit, un tefilín. Tefilín puede costar más o menos $1,000, un par de tefilín. Entonces, un talit de pronto $200, es decir, y las festividades, la carne kosher, etcétera. O sea, sí, en verdad eh, hay cosas en que uno tiene que gastar dinero. Y no está mal que uno se preocupe entonces por
tener dinero para precisamente tener cubrir esas cosas. Estamos hablando precisamente en temas de misma. O una persona dice, quiero tener dinero o ampliar un poco lo que estoy haciendo para poder tener un poco más de espacio en el estudio de Torah, tener un poco más de tranquilidad, que me lleguen los dineros de mi inversión, etcétera. Entonces vemos que la intención va más allá, o sea, de decir simplemente quiero tener dinero o quiero generar un poco de riqueza, quiero que me vaya bien en este negocio. Uno debe pensar es, quiero que me vaya bien para tal cosa. Entonces, quiero que me vaya bien en esto, que Hashem me bendiga en este proyecto, que todo me vaya bien, porque con esto quiero destinar una parte para tal, para ayudar a los pobres, para ayudar a los pobres judíos, para ayudar a los estudios de Torah, para también cumplimiento de mis votos, etcétera, etcétera. Entonces vemos el dinero, o se debe ver el dinero como un medio, no como el objetivo, no como la meta en sí. Y a pesar de que la naturaleza humana ve el dinero precisamente como un objetivo, o sea, como dice aquí, la mayoría de la gente, del rey hasta el mendigo, quieren dinero para ser ricos, o sea, para estar bien, para disfrutar, para disfrutar de tu comida, bebida, de tranquilidad, de otras cosas. Ese no es el objetivo. Porque hay que entender que esta parte de la Mishnah no dice que sea mal o esté mal tener dinero o quien tenga dinero aumenta en preocupaciones, no dice eso. El que tenga riqueza aumenta en preocupaciones, no dice eso, no es una regla como que ya inmediatamente si una persona tiene dinero, inmediatamente ya pues es malo porque va a haber preocupaciones, no. La Mishnah no dice eso. La Mishnah dice el que dice cuanta más riqueza, más preocupación. O podríamos decirlo también, cuanto más se quiera multiplicar el dinero, más preocupación. ¿A qué se refiere esto precisamente? Se refiere a una persona que siempre desea más, o sea, que quiere multiplicar lo que tiene, que se desvive, digamos, que pierde su paz, se preocupa por ver cómo multiplica más y más las cosas. O sea, hablamos de un poco de lo que es la codicia, ¿no? A eso se refiere. No dice que tener dinero forzosamente sea malo y que traiga preocupaciones. Lo que dice es que precisamente porque puede pasar que una persona tiene una herencia o una persona a le manda dinero. Hemos visto muchas historias de Baal Shem Tov, como precisamente hay personas que les cambió el masal y Hashem les manda una gran riqueza. O vemos grandes sabios de la Torah también que tuvieron una gran riqueza. Entonces, no necesariamente esto es malo. El problema es que la persona, digamos, se preocupa por multiplicarlo, no tiene por qué consumirse en esta preocupación. Esta persona, lejos de conformarse con lo que necesita su familia y él, siente la necesidad de mejorar constantemente su situación material. Este sí, que vivirá atormentado por el temor a perder todo lo que ha ganado también. O sea, no solamente si está preocupado por aumentar la riqueza, está preocupado por aumentar y aumentar las cosas, pero también va a estar muy preocupado por no perder, por no disminuir. Y es lo que está diciendo. Una persona así no es tranquila. Todo se resume en la tranquilidad. Todo se resume en la paz que uno tenga con las cosas. Porque una persona también puede tener un negocio y desear también aumentarlo, ¿no? O poner, no sé, eh, ¿cómo se llama eso? Otra sucursal o algo así. Puede querer ampliar su negocio. No está mal eso. El problema es que lo haga con ese sentimiento, con ese afán de las cosas. Debe hacer las cosas con tranquilidad. Debe hacer las cosas sabiendo que el dinero es precisamente un medio, algo que Hashem le permitió, le está dando, pero no es el objetivo, como decíamos. Entonces, no está mal como tal querer multiplicar. El problema es que esta persona pierde su paz y vive constantemente preocupada por cómo hago para multiplicar, cómo hago para que no se me pierda el dinero que he invertido, cómo hago, o sea, es nuevamente un desequilibrio. Toda persona cuando va a emprender un negocio tiene que mirar los pros y los contras, tiene que mirar también los riesgos que hay, tiene que mirar todo eso. Ok.
Pero esta persona vive, como dice aquí, se consume en la preocupación porque no se conforma, sino que siente la necesidad de mejorar su situación material. Entonces se habla, qué es conformarse? Conformarse es no tener aspiraciones. Nuevamente digo, uno conformarse es ser agradecido. Agradecido con lo que uno tiene y tener aspiraciones, sí, pero todo con paz y no algo que te quite la paz. Que como dice aquí, se consuma la persona en preocupaciones o tenga el miedo a perder todo lo que ha ganado, el miedo a los ladrones, el miedo a los estafadores, a la guerra, a las revoluciones. Esto lo va a perseguir sin tregua por andar precisamente afanado, o sea, estresado por no perder lo que tiene. Además, la incesante carrera hacia la riqueza no le permite al hombre ocuparse de asuntos más relevantes. O sea, esta carrera, esta persecución del dinero hace que el hombre se desvíe de asuntos importantes como la Torah, porque toda esta riqueza material en verdad se queda en este mundo. No nos llevamos eso queda aquí. Pero la Torá nos permite aumentar la riqueza en el Olam Abba. O sea, se puede utilizar el dinero para acumular tesoros en el mundo venidero. ¿Cómo? Pues la medida que lo utilizamos para hacer GS, para hacerse de acá, para ayudar al necesitado, para hacer cosas de misbah, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para todas estas cosas, cuando se utiliza el dinero con una intención adecuada, precisamente uno está acumulando méritos con algo material, aquí algo que no se va a llevar, pero le permite entonces generar riqueza en el mundo venidero. Entonces la persona en esa carrera de buscar dinero se desenfoca, pierde precisamente el horizonte, pierde el norte y se desvía entonces del estudio de la Torah y se deslumbra incluso impidiéndole a veces, incluso transgredir la Torah. Aquella persona que dice, no, pero es que el sábado es el día que más ventas hay, entonces ¿cómo hago mi negocio? Yo lo cierro. Entonces, tanta persecución hay por el dinero que tal vez llegue un punto en el que se vea tentado a abrir su negocio en Shabbat. Entonces llega al pecado, en el caso del judío, pues. Habrán otras situaciones, precisamente en el caso de las personas no judías, situaciones que pueden llevar al pecado, como meterse de pronto en negocios de pronto no tan limpios o asociarse con gente precisamente no tan limpio, digamos que hacen cosas, negocios raros o cosas ilegales. Entonces es el punto de llegar a desviarse de lo que es el temor a Hashem con tal de conseguir ese dinero. Y además también se vuelve atrevido la persona. Se vuelve atrevido, se vuelve una persona que especula temerariamente, es decir, aquí voy a ganar tanto, no, y se arriesga a veces eh, en negocios de una manera muy exagerada, digamos, y precisamente a veces pueden echar a perder incluso lo que tienen por ser precisamente especuladores muy atrevidos. Entonces, ese es el punto aquí. No es el problema la riqueza, el problema no es el dinero, el problema es la intención de la persona, qué ideales tiene nuevamente. O sea, por eso la Mishnah reúne todo este tema del ideal del hombre, hacia dónde se está enfocando. Y aquí habla de eso. O sea, nosotros, si Hashem nos bendice, de pronto ahora, otra cosa, no necesariamente esta Mishnah habla para el rico. Bueno, eso es para los ricos, los que como habla de riqueza es para los ricos. Yo no soy rico, eso no aplica mucho para mí. No, no necesariamente. El punto es que uno tiene que ser, como decíamos un momento, el rico es el que se conforma y aplica que es ese conformismo. No el conformismo como que aspiración, no tener aspiraciones, sino ser agradecido. Entonces, es ser agradecido precisamente desde nuestra riqueza, es decir, desde lo que poseemos. Esto aplica para toda persona, incluso para aquella persona que pronto no tenga riqueza en dinero, pero somos ricos también en cuanto a lo que poseemos, en cuanto a que tenemos lo necesario para pagar nuestras obligaciones. De pronto nos quedamos un poco justos o lo que sea, pero Baruch Hashem logramos llegar a buen término con las obligaciones, a veces a empujones o lo que sea, pero se logra. Hashem no abandona, digamos, con estos compromisos. Entonces, allí también se puede entender cómo la persona que puede mirar con agradecimiento también, o sea,
no querer, no perseguir, o sea, el dinero porque es que necesito para esto, otro. O sea, eso va a traer preocupaciones y eso va a quitar la paz de las cosas. Entonces, todo significa hacerlo con paz. Ok, hay que pagar esto, pues hay que buscar qué hago, hay que buscar cómo soluciono, hay que buscar opciones, soluciones, rezar obviamente, pedirle a Hashem que nos respalde, que nos ilumine, que nos abra puertas, etcétera, pero no perder la paz. Eso es una de las cosas que la Mishnah nos está diciendo. Quien, quien persigue el dinero de esa forma pierde la paz y trae preocupaciones y eso genera también otros problemas, incluso de salud, a veces preocupaciones, se manifiestan ya entonces cosas corporales. Entonces el punto es aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. A veces llegamos como esos deportistas que corren, digamos, llegan a la meta muy exhaustos. No sé si han visto deportistas que llegan prácticamente desmayándose, cayéndose, pero ahí llegaron y se tiraron después de la meta. A veces en nuestro mes llegamos así al final de mes. A veces llegamos ahí como que empujados, como que bueno, pero llegué. No me faltó Hashem. Es bueno aprender a mirar eso y no solamente aprender, no solamente mirar el cansancio y el calambre que de pronto tengo por andar corriendo tanto, sino mirar es, llegué, Hashem no me abandonó, ¿ya? Hashem me permitió llegar cansado, exhausto, pero llegué. ¿Ya? Mirar de esa forma las cosas ayuda a aliviar la preocupación. Pero cuando nos afanamos entonces por llegar a como de lugar, entonces esa persona su cuerpo va a colapsar y tal vez ni llegue a la meta. Entonces, es una manera también de entenderlo, este tema de riqueza, entre comillas, desde el nivel de cada uno, el nivel económico de cada uno, no necesariamente una persona que tenga mucho dinero, sino aquel que es agradecido y que busca siempre como tal, porque así está dicho, ya lo hemos estudiado en otros cursos, es una obligación del ser humano clamarle al Creador en momentos de necesidad. Es una obligación, así lo explica Rambam, para todo ser humano, no para el judío, para todo ser humano, la tefilá, esta tefilá que es de pedir ayuda. Pero lo importante aquí es no perder nuestra tranquilidad, hacer las cosas con tranquilidad, más bien ocuparse y no preocuparse. Y al final de cuentas, mirar que agradecidamente llegamos al punto de la meta, un poco estricto lo que sea, pero Baruch Hashem que pudimos llegar con la ayuda del Creador. Eh, esto, esto, digamos, es lo que se refiere a esta parte de la Mishnah, como también vemos, se refiere a estas cosas que el hombre se enfoca y que a fin de cuentas no le conducen a nada bueno enfocándose de esa forma. También encontramos otra parte de la Mishnah que dice, cuantas más mujeres, más hechicería, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos enseña que eh, generalmente entonces podríamos decir, me preguntaba mi hija, entonces todas las mujeres son hechiceras. Y obviamente no se refiere a eso, pero sí hay una realidad en que eh, de hecho la Torá no prohíbe que un hombre se case con varias mujeres, un hombre judío. Incluso un hombre no ágida tampoco podría estar, tampoco digamos la Torá le prohíbe tal cosa, pero en el caso de el judío está prohibido por una gesera, por un dictamen alágico que hizo un rabino Gershon. Entonces sí está prohibido. Está prohibido, más la Torá no lo prohibió. Por eso vemos a Jacob también que tomó dos esposas. Vemos a Rey Salomón que tenía varias esposas, etcétera. Entonces, no lo prohíbe la Torá. La Torá no lo prohibió. Pero sí, cuando se estudia la Torá a fondo, algunos comentarios que hay, como que sí nos deja entrever entre líneas que no es recomendable. O sea, a pesar de que no lo prohibió, da a entender que no es recomendable hacer esto. A pesar de eso, los sabios, precisamente viendo que según se entiende en la Torá, no es recomendable, más no prohibido, entonces los sabios sí prohibieron la poligamia, prohibieron que un hombre tome por esposa a varias mujeres. Sin embargo, hay una
hay ciertos judíos de por allá de Oriente, creo que Marruecos, que están más como en países árabes, sí, digamos, esa quesera no la tomaron y algunos hoy día incluso se siguen casando con dos mujeres. Hay muchas reglas para ello, no es simplemente tomar mujeres y ya, sino que tienen que mantenerlas por igual, quererlas por igual, o sea, tiene que ser muy justo con esto. Y como sabemos, precisamente la Torah nos habla que a veces esto no es tan fácil, lo aprendemos de Jacob, vemos como había como ese roce entre Rachel y Lea, precisamente por Jacob. Entonces, por eso se entiende que, que no había como, que no es recomendable, la Torah nos de que no es recomendable, los Jamín prohibieron, ¿ok? Ahora, con respecto a los países, también los países tienen reglas sobre esto. Entonces, los países tienen leyes que prohíben precisamente la poligamia y todo esto. Entonces, bueno, en verdad, la Torah no prohibió esto y sí es sabido que esto causa problemas de Shalom Bait, causa muchas dificultades, causa problemas y lo aprendemos en la Torah, como decía hace un momento, y también es sabido, y el Talmud cuenta de cosas en que a veces hay mujeres, o hubo mujeres en la antigüedad, incluso a veces hoy puede ser todavía gente que de pronto no está dentro del camino monoteísmo, que ocurren a veces a brujería, hechicería, con tal de mantener al esposo a su lado. ¿Ves? Entonces, a eso se refiere la Mishnah acá. Es cierto que eso pasaba, es cierto que puede pasar que una mujer se vea tentada a buscar este tipo de cosas, obviamente está prohibido esto, con tal de mantener a su esposo cerca. Además, que esto está relacionado, como dice aquí, a nuevamente los placeres terrenales, nuevamente el tema de la carne o del cuerpo. Dice aquí que esto se refiere también a pasiones tan fuertes y peligrosas como el placer sexual. Eh, y esto se ha enseñado en otras partes, lo enseñé también en el libro Así una vida plena de sentido, que el placer sexual como tal no es peligroso mientras todo esté bajo control. Y precisamente es algo que es parte del disfrute de la pareja, pero aquí está el punto, cuando una persona, e incluso de manera permitida, porque él está tomando esposas, es muy diferente a lo que hacen muchas personas de andar con una mujer, con otra, etcétera, etcétera. O sea, personas que no tienen temor de Dios, obviamente. Eso es muy diferente. Aquí estamos hablando de una persona que toma por esposa. No es que toma una mujer como para buscar una satisfacción y ya, sino que toma esposas. Entonces, por eso dice que en cuantas más mujeres, más hechicería, aunque la Torah no lo prohibió, sí hay problemas con este tema, incluso que sea de manera permitida, como debe ser, esposas, no mujeres para un rato, sino esposas, aún así va a traer problemas. ¿Y cuál es el punto? Aquí, el tema de cuando se sale de control también este tema de esta fuerza que también a veces puede llegar a ser peligrosa, una de las fuerzas más grandes que tiene el ser humano, el placer sexual que dice aquí. Y es precisamente, digamos, aún dentro de los límites de lo permitido, se puede llegar a veces a buscar cosas en aras de esos, digamos, de los goces terrenales desenfocados. Eh, Dice aquí, así comprendemos mejor que Gilel no nos ponga en guardia contra las tentaciones de la sensualidad, en particular contra la inmoralidad y el adulterio. Su propósito es llamar nuestra atención sobre algo que la ley no prohíbe. Como es sabido, la Torah permite que un judío tenga varias mujeres al mismo tiempo. La poligamia no está prohibida ni en el Tanakh ni en el Talmud. Y en la historia de los judíos, como ya sabemos, seguimos una takana, un dictamen alágico de Rabbi Gershon que lo prohibió. De todos modos, aunque la poligamia estuviese autorizada en la antigüedad, había numerosas restricciones, como veremos a continuación. El mismo rey tenía limitado número de mujeres. En la Torá muy pocas veces se toma el tiempo de explicar una misbah. En pocos casos la explica. O sea, a veces dice, no comerás esto, no comerás cerdo, pero no explica mucho. De hecho, son cosas que hacen parte de Hukim, de lo que son Hukim, mandamientos que no entendemos a veces la verdadera razón que hay detrás. No la entendemos. Están más allá de nuestro entendimiento, la verdadera razón de esto. Pero curiosamente, cuando la Torá habla del mandamiento de poner un rey, dice, lo vimos en parashot pasadas, que cuando entres a la tierra de Israel, entonces escogerás un rey para ti. Eh, con respecto
respecto al rey, cuando está hablando de este precepto de que el pueblo de Israel escoja un rey cuando entrara a la tierra de Israel, eh, pone restricciones y dice que no incrementará en mujeres y no incrementará en caballos. Entonces, es de los pocos preceptos que se toma el tiempo en la Torah de poner explicación allí. Dice, no tomarás mujeres porque precisamente te podrán eh, torcer tu corazón hacia otras cosas, incluso la idolatría, etcétera. Y por eso, con respecto al rey, se le permitía un número limitado de mujeres. Con respecto al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, solamente se le permitía una sola mujer, ¿ves? O sea, la Torah no prohibió la poligamia, pero con respecto al Cohen, le permitía una sola mujer. Entonces, de ahí aprendemos, como dicen los sabios y en otros estudios, de que no es recomendable. ¿Por qué? Porque pues, hay problemas. No exactamente da los motivos a veces, pero se infiere que en cualquier caso no estaba recomendado lo que es la poligamia. Ahora, nuestros sabios encuentran incluso en la Torah una alusión que interpretan como una incitación a la monogamia. Eh, bueno, un salmo que tenemos allí. Cuando Dios creó el mundo, dio una sola esposa al hombre. Esto debe servir de ejemplo para todos los tiempos. La poligamia no es compatible con una vida de familia digna y elevada. Va a haber muchos problemas, muchos problemas. Para que sea posible una relación conyugal armoniosa, no debe haber más que una mujer junto al marido. En efecto, el hombre no puede darle el mismo amor a dos o varias esposas. Además, si saben por qué también, aquí dice, por ejemplo, habla del primer hombre, que el primer hombre tuvo una sola esposa, casi le creó una sola mujer, no dos mujeres. Entonces le creó una sola mujer, y por eso vivió 970 años. Con dos de pronto hubiera vivido menos, ¿no? No, mentira, estoy bromeando. Pero entonces, o de pronto tuvo una larga vida porque tenía una sola, bueno, no tenía suegra, dicen algunos, por eso Adán vivió 970 años también. Entonces, mentira, es broma. Pero el punto es que sí, la Torá le dio una sola mujer a Adán. De aquí se debe aprender eso y siempre va a haber problemas. Lo vemos incluso de nuestras matriarcas, que son mujeres muy, muy santas, Rachel y Lea, y hubo problemas, hubo dificultades. Entonces, esa es una de las cosas que se entiende. Además, acá hay una cosa interesante. Dice aquí interesante algo aquí. Este es el comentario, un fragmento del comentario del Rabino Marcos Lerner. Dice, eh, dice, en cuanto a las ventajas que el hombre piensa sacar de semejante situación, de tener varias mujeres, no las conseguirá, pues sus esposas se pelearán continuamente entre sí y le amargarán la vida. Pero hay una cosa interesante aquí que dice, la naturaleza femenina se inclina fuertemente hacia la hechicería. Y como el deseo más ardiente de una mujer es conseguir el amor de su esposo, tratará por todos los medios de conservarlo o de arrebatárselo a la aborrecida rival, recurriendo a filtros y a conjuros. Por esta razón, Gilel dice, cuantas más mujeres, más hechicería. O sea que hay una literalidad del asunto. Y dice que precisamente la mujer tiene como esa tendencia más fuerte a estos temas de hechicería. El hombre tiene una tendencia fuerte, como sabemos, al tema a la materialidad, a la carne, a lo físico. Y aquí se comenta, hay razones para eso, en Talmud también, que la mujer tiene más esa tendencia a la hechicería y puede buscar entonces ayuda de este tipo. Sabemos que la hechicería o la brujería, digamos, es algo que también ha perdido fuerza hoy día. No, así como hay muchos personas llamándose o autoproclamándose profetas, obviamente tiene profecía, así hay muchas personas autoproclamándose brujos, cuando en verdad lo que son estafadores también. O sea, no es, sí es cierto, la hechicería existe, pero prácticamente hoy es como si no existiera porque esto ha perdido mucha fuerza. Sin embargo, aún así, con todo lo que hay, con supuestamente brujerías o tales cosas, la mujer es muy propensa a buscar este tipo de cosas. Obviamente una mujer que no es temerosa del creador o que precisamente se ve empujada eh, a pecar por estas cosas con tal de precisamente tener a su esposo de su lado, vamos a decirlo así. Eh, bueno, ahí habla de eso, no quisiera dejar como, hay otra parte que ya viene a hablarnos del tema de eh, la otra parte de la Mishnah, que nos viene a hablar de las cosas
Ahora sí, las cosas buenas, digamos, las cosas que benefician al hombre, eso lo miraremos en la próxima clase de Hashem. Un segundito, miro aquí otra cosita, a ver si de pronto lo podemos comentar ahorita. Sí, aquí un fragmentico que de pronto también nos ayuda. Dice aquí la cuarta categoría de pasiones culpables es la que encierra todo lo referente a la ambición y al afán de gloria. Por ejemplo, no hay nada como una numerosa servidumbre para realzar el prestigio de una casa, porque también eso lo habla la Mishnah. ¿Se acuerda que dice entre más, cuanto más criadas, más lujuria? Cuanto más criados, más robo. Y ahí termina como esa parte negativa de estos ideales, digamos, desenfocados. Entonces, con este afán de gloria, a veces si una persona tiene, pues también a veces está el tema del lujo de tener servidumbre, ¿no? Personas que trabajen para uno, etcétera. Pero es cierto también que una persona teniendo mujeres en su casa, servidumbre, puede hacer precisamente que el hombre se vea precisamente, o que precisamente las criadas, dice aquí, las criadas suelen carecer de moralidad, no todas obviamente, pero el punto es que esa cercanía a veces hace que se pierdan los límites y por lo tanto el amo correrá el peligro de faltar a los preceptos relativos a la pureza. O sea, no solamente no vamos a echar la culpa a la mujer, también es culpa del hombre, pero el punto es que para evitar estas cosas, entonces en el tema de recato no es recomendable que una mujer tenga a otra mujer trabajando en su casa, mucho menos si no está allí. Es obvio, o sea, creo que sabemos muchas historias al respecto que han pasado, entonces uno aquí lo está diciendo la Torá, la Mishnah, perdón, sobre esto, o sea, esa es la naturaleza, como decimos hace un momento, del hombre, generalmente buscar ese tipo de cosas y a veces se ve tan forzado, a veces tan, no forzado, se ve tan tentado que incluso llega a un punto que puede cometer un pecado o incluso a veces la mujer también se puede ver de alguna manera tentada a estar con esta persona comprometida. Entonces una mujer no debe tener otras mujeres en su casa y mucho menos si digamos, hay momentos a solas con su marido. Entonces, a eso se refiere aquí que entre más criadas, más lujuria, y con el tema de los criados, más robos, porque precisamente se hace más difícil controlar todo este tema cuando se busca de una manera, digamos, nuevamente con desequilibrada, digamos, a incrementar en propiedades, en bienes, con el ánimo de glorificarse uno, de pronto decir, no, yo tengo tantos criados, tengo tantos, bueno, hoy no dicen criados, tengo tantas personas en mi nómina. ¿Ya? Entonces, a veces solamente una cuestión de sentirse grande, de vanagloriarse en eso. Tal vez a veces no necesita, tal vez necesita menos personas, pero el hecho de él presumir esto precisamente va a traer problemas y son palabras de nuestros sabios precisamente que como sabemos en muchos casos que tal vez hemos escuchado, hemos conocido, se presentan todas estas dificultades, todos estos problemas, ¿ok? Entonces ahí vamos a dejar por el momento. La otra parte de la misión la analizamos en la próxima clase, que son las cosas que entonces sí benefician al hombre, que sí traen cosas buenas al hombre. Y estas cosas que miramos hoy son cosas que sí se desenfocan, sí se desequilibran, y precisamente traen perdición al hombre, traen equivocaciones, errores y todo lo que ya hemos mencionado. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tenemos unos minuticos para resolverlos. Adelante. Adelante, estimada Alicia. Sí, mi pregunta es esta. Cuando se habla del dinero, cuando la persona usa el dinero que tiene en otras cosas, eh, ¿se podría decir que le está quitando o se le está robando a Hashem? ¿Se No, toma no, eso no. como robo? No, no, no. De hecho, el dinero Hashem nos los provee precisamente para las cosas que uno tiene que utilizarlas. Ya, Pero si se lo que malgasta, malgasta, sí, obviamente, no es como un robo, obviamente, no es se considera robo, pero sí, obviamente, es algo que no va a beneficiar a la persona, o sea, le va a traer más preocupaciones. También va a estar, hay una cosa interesante que encontré hace unos, creo que 2 meses, eh, un tema de a veces también adicción a la deuda, no sabía eso. Eso es algo que un estudio que se hizo en Argentina. Pero bueno, entonces hay gente que a veces precisamente de pronto no se considera robo, no le está robando a nadie, está utilizando su dinero, pero precisamente dentro de su mal uso del dinero le va a traer preocupaciones. A veces quieren darse lujos, se endeudan para cosas, entonces eso en verdad no está como tal
prohibido como un pecado de robo o algo así. De hecho, lo que estamos hablando acá son cosas que digamos, de alguna manera están permitidas, pero que cuando se pierde el enfoque perjudican a la persona, como estamos hablando. Riqueza está permitida. Mujeres está permitida, lo que dijimos. Obviamente una persona tiene que casarse con una esposa. Varias mujeres se prohibió. Criados están permitidos. Criadas están permitidas también. Todas estas cosas están permitidas. Pero cuando se desenfoca, cuando se pierde el horizonte, entonces trae preocupaciones o traen precisamente, ¿cómo se llama eso? Problemas de salud de la persona. Entonces, no estamos hablando de cosas prohibidas como el robo, estamos hablando de cosas que se permiten hacer, pero que la persona cuando pierde el equilibrio, cuando pierde el enfoque, pues le va a traer preocupaciones o enfermedades, etcétera. Entonces, no está prohibido y no es robo, digamos, que una persona utilice dinero así. Gracias, Rob. Sí, muy bien. Por acá, Edgardo levantó la mano también. Adelante. Shalom. Sí, shalom. Rabino, una pregunta eh, referente al tema del dinero. Sí. Si una persona tiene recibe una importante cantidad de dinero, como ha pasado, por ejemplo, peloteros, futbolistas, Ujú, son novatos, tienen 18 años, 19 años. Entonces, por ejemplo, en el ujú, béisbol, que tienen las 5 herramientas, entonces firman contratos de 5 millones de dólares. O sea, y entonces tienen que ponerle psicólogos, contratarlos, porque, o sea, es una prueba de ujú. una muy fuerte. Recibir Sí. esas cantidades de dinero a tan corta edad y sus familias nunca, o sea, no son, digamos, personas, Ujú, nunca fueron personas pudientes o que manejan esas cantidades de dinero. sí. Entonces, claro, es una prueba de una muy fuerte recibir esas cantidades tan fuertes de dinero y todos no las pueden pasar. Yo he conocido, Ujú, bueno, mi país es un país, digamos que, por ejemplo, el béisbol es el deporte estrella de este país. Entonces yo he ujú, conocido muchos peloteros que son rookies, lo que llaman, bueno, futuras estrellas, ujú, y después que firman, se vuelven, pues, todo lo contrario, se vuelven borrachos, o sea, se vuelven desastres. Eh, de- pero, sí. pero es después que firman. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo una persona, porque claro, uno lo ve, porque eso sale en las noticias, pero son casos pueden suceder no solamente en el deporte, sino en cualquier ámbito, Ujú, en los sí. negocios. Una persona cierra un negocio bueno, de cientos de miles de dólares. Entonces, las personas cambian, igual que cuando se van de un país a otro. Entonces empiezan a hacer Ujú, dinero en el otro país y cambian, se olvidan de la familia, se olvidan de los amigos, ya no, o sea, ujú, los cambios son muy grandes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se pudiera manejar el tema del orgullo cuando se manejan ujú, esas cantidades de dinero para no caer en lo que dice la Torá? O sea, el dinero son que aumentan preocupaciones, bueno, y que ujú. no es quizá muy recomendable tener tanta riqueza por todo esto, por estas cosas Ujú. que se ven. Porque Sí, claro, muy, uno ve a los millonarios, los que son a los grandes millonarios del mundo, y ellos son las personas más sencillas, son demasiado extremadamente sencillos, pero tienen que hacer algo. ujú. ¿Cómo hacen para poder, con todo el poder que tienen, cómo hacen para dominar ese ego, ese Sí, orgullo por sobre los demás? así es, sí, sí, es muy buena pregunta. Bueno, la pregunta no puede tener varias respuestas, digamos. La respuesta clara es cuando una persona es temerosa de Hashem. O sea, cuando una persona es temerosa de Hashem, entiende que lo que tiene no es más que un medio, algo que Hashem le concedió para que precisamente trabaje con él para hacer algo. De hecho, aquí no lo leí, pero el objetivo del dinero es precisamente para que uno tenga una vida, digamos, cómoda en el tema de
tipo de cosas, de obviamente proveer, porque uno está obligado a proveer a la familia, pero también para abrir la mano con los demás, o sea, para hacerse de acá. Y hay muchas historias de a veces en la Gemara de grandes, o incluso cuentos, historias de versión top, de que personas que Hashem les consiguió mucha riqueza, como dices tú, les cambió así de pronto, eran personas pobres, pero les cambió mucho, pero ellos sabían que esto venía de Hashem y lo supieron utilizar y abrieron su mano con toda la comunidad, con temas de educación, etcétera. Entonces, sin duda, una persona que tiene temor al cielo va a aprender a manejar ese tema. Obviamente, siempre el dinero es una prueba. O sea, cuando hay mucho dinero, el dinero siempre es una prueba inclusive para estas personas, inclusive para ellos. Pero si hay temor al cielo, como cualquier otra prueba del Yetzer Hara, también puede ser que la persona lo maneje y entienda y se repita a sí mismo, no soy yo millonario, es decir, Hashem me dio esto porque yo tal vez tengo que hacer algo con este dinero. Entonces, el temor al cielo es la respuesta. Pero ¿qué pasa con las personas, como dices tú, de pronto, personas que comentas, que deportistas o personas, digamos, que no están en este camino del monoteísmo o de pronto no han desarrollado ese temor al cielo? Pues ahí se habla también de una educación financiera. Ya en la educación financiera hay un libro que se llama La psicología del dinero, lo recomiendo. Y dice algo interesante. Dice que mucha gente sabe hacer dinero, pero muy pocos saben conservarlo. ¿Ya? Entonces, aquí el verdadero arte, entre comillas, enfocándolo, porque esos libros obviamente no son libros que hablen de la sabiduría de la Torá, ni nada, o sea, son muy enfocados al materialismo, pero hay una educación financiera, entonces la educación financiera consiste precisamente en saber manejar los dineros y saber mantener la riqueza. Esto si quisiéramos mirarlo desde el aspecto secular, esperemos que en algún momento la persona pues sean temerosas de Dios, de lo que entienden como su Dios, etcétera, pero que sean humildes, porque es que el problema está, como decíamos, es una prueba porque muchas veces se genera ese orgullo, como tú le decías, esa gaba, y al final de cuentas, eso es un tema de la persona. Si Hashem le pone a la persona un dinero, es porque también tiene esa persona la capacidad de manejarlo. Como dice el Talmud también, al camello su carga, es decir, a aquel que Hashem le da una cosa, una situación, ya sea una prueba o una bendición como el dinero, también que también puede ser una prueba, es porque la persona lo puede manejar. Pero si no lo maneja es porque precisamente no pasó la prueba, o sea, pero tenía la capacidad de pasarlo. Entonces, la respuesta es el temor al cielo y una respuesta para aquellas personas que no tienen ningún conocimiento de Torah y la sabiduría que los sabios nos dan, es la educación financiera, que no es solamente generar dinero, sino también saber mantener la riqueza, que eso también es más complicado incluso que generar el dinero. Entonces sería una manera, pues, secular, vamos a decirlo así, de entender. Ok, Rabino, disculpe. Ujú. Otra pregunta. Sí. Digamos, la Mishnah habla de que el que aumenta el dinero aumenta las preocupaciones. Pero ¿qué Ujú, pasa con el que no tiene dinero? ¿No aumenta también las ujú, preocupaciones? Porque o sea, meditando un poco, si la ujú, persona es casada, tiene 4 hijos, un hombre casado con 4 hijos, y resulta ser que cae en la pobreza, entonces, a la fin, o sea, ¿qué es peor al final? ¿Tener dinero o no tener dinero? ¿Qué ujú, trae más preocupaciones? ujú. Bueno, es que preocupaciones, entre comillas, siempre van a haber, ¿ya? Al final de cuentas, lo que decíamos hace un momento, recuerda que yo decía hace un momento que no lo deberíamos entender solamente como riqueza aquel que tiene mucho dinero, sino aquel que también podríamos hablar de un grado de riqueza en cada nivel de cada quien, que es lo que estaba diciendo en su momento. Entonces, como ahí me pegaba a lo que decía la Mishnah, otra Mishnah que vamos a ver, dice quién es rico, aquel que se conforma con lo que tiene, y explicaba que el tema de conformismo es el agradecimiento. Entonces, eh, sin duda, si una persona vive estas situaciones, va a ser una prueba muy grande, que Hashem nos libre, pero precisamente en cada punto, no estamos hablando de millones de dólares o algo así, estamos hablando de que en cada punto cada persona es rica, en cada nivel, cuando sabe enfocar las cosas, cuando sabe entender las pruebas y obviamente tiene que hacer todo lo posible para salir adelante, pero también cuando entiende que todas estas cosas, obviamente,
todo viene del Creador. Él tiene su obligación de esforzarse, pero también decimos que tiene la obligación de pedir, de clamar al Creador. Entonces, desde ese punto de vista, pues cada quien va a estar digamos, puede estar conforme o agradecido, vamos a utilizar la palabra agradecido con lo que tiene, o puede estar, eh, digamos, eh, afligido, con lo que precisamente no tiene, por lo que no tiene. Entonces, es como de qué lado queremos mirar las cosas. Por eso decía el ejemplo de que uno va a veces como aquel deportista, llega al final de mes ahí casi cayéndose, pero llegó. Entonces tú puedes mirarlo como llegó, Baruch Hashem llegó, o puedes mirarlo como que, bueno, al final llegó cansado, o sea, así no. Entonces es como de qué manera decidimos mirar las cosas. ¿Quién es rico? Aquel que se conforma con lo que tiene, en la situación en la que está. Obviamente son dificultades, pruebas que Hashem nos pone, pero cuando entendemos y miramos las cosas de otra forma, entonces esas pruebas con un poco de tranquilidad y obviamente siempre procurando salir adelante. El tema es cuando las preocupaciones nos hacen perder la tranquilidad y ahí donde está el tema de cómo miran las cosas, el vaso medio lleno o medio vacío. Ya, eso se puede decir ahí. Sin duda es una situación muy difícil, la verdad, sin duda, pero pensemos en Job, por ejemplo, en Job. Tenía todo y de pronto, de la noche a la mañana, Hashem se lo quitó. ¿Y qué hizo él? Se rasgó sus ropas y bendijo al Creador. Bendijo al Creador. De ahí aprendemos, de ahí enseñan, el Talmud en Berajot enseña que tenemos que bendecir a Hashem también en la desgracia. Es una obligación bendecir a Hashem también en la desgracia. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién quiere bendecir? Que si estamos sufriendo, porque eso también nos ayuda. ¿Ya? Eso también ayuda a quitarle la fuerza a la clipa, digamos, a la fuerza al sufrimiento y al mismo tiempo nos ayuda a sobreponernos a esas situaciones que son difíciles, pero cuando se da gracias sinceras, aunque uno no entienda, eso ayuda precisamente a manejar las cosas de otra forma. Sí, Gracias. por acá dice, bien, dice por acá para Patricia pedir consejo a Shen de cómo se debe invertir el dinero que nos presta. Suena muy bueno, pero ¿cómo le pedimos consejo a Shem? Es interesante también el comentario, muy bueno y bueno por la participación. Pedir consejo a Shem, pero ¿cómo le pido yo consejo a Shem? ¿Mm? Porque no, ¿cómo me habla Shem? Yo no soy profeta. Si le pido en mi tefilá a Shem, ayúdame con este negocio. Dime si este negocio es el negocio es bueno para mí o el negocio de mi vida. O está como aquella persona que también dice, dime si esta persona es la persona de mi vida, si es mi alma gemela o lo que sea. Entonces, pero bueno, yo ¿cómo puedo saber eso? O sea, no hay manera de saber qué me dice Hashem sobre tal o cual negocio, pero de cierta forma sí la hay, como por lo que estamos estudiando. Hashem me está hablando a través de los sabios. Hashem me está hablando a través de la Torá, a través de la sabiduría de la Torá. Y cuando uno estudia y se prepara y toma estos consejos, va a saber afrontar las situaciones de una manera diferente, con sabiduría. Entonces, sí, pedir consejo a Hashem, como estudiando la sabiduría que trae la Torah para cada quien, precisamente, incluso para el Noágida también, es una manera. Hay un rabino, ahorita no recuerdo el nombre, que decía, la forma en que nosotros hablamos a Hashem es a través de la tefilá, la plegaria, pero la forma en que Hashem nos habla a nosotros es a través de la Torah. ¿Ves? Entonces, esa es una manera, lo que dice la señora Patricia, es un buen consejo, claro que sí, pero hay que saber cómo llevar a la práctica ese consejo. Ok, chicos, bueno, vamos a dejar allí. Muchísimas gracias por las preguntas, por la participación, siempre muy buena. Gracias a la Fundación, gracias a Israel. A todos, buena noche y que tengan una excelente semana. Se aproxima Rosh Hashanah, que tengamos un año bueno y dulce, con muchos buenos decretos, alegría, salud y tranquilidad. Amén. Muchas gracias. Gracias, Rabino. Buenas noches. Todos. Shana Tova, Rabino. Amén, Bueno, pues, Rabino. Shana Tova, Shana Tova. Rabino, Gracias. Chao. Gracias, Shana Tova. Fundación.